¿Qué tal? Un placer genuino estar aquí en directo desde el estudio central. De verdad, un gusto inmenso saludar a todos los que se conectan para desentrañar lo que los datos realmente nos quieren decir hoy. ¿Qué tal? Hola, hola. Un gusto estar acá. Y la verdad, vengo emocionada porque el nivel de detalle que tenemos para revisar hoy es fascinante. Absolutamente. Y bueno, antes de arrancar, quiero hacer una invitación súper amable pero muy clara a quienes nos escuchan. Por favor, sigan o suscríbanse al canal. Es la mejor forma de estar al tanto de las exploraciones tan detalladas que preparamos para cada sesión. Totalmente recomendado. Así no se pierdan de nada. Exacto. Porque, bueno, el propósito de nuestra inmersión de hoy es analizar una transformación que solo puedo describir como histórica. O sea, un cambio sin precedentes en el sector hidrocarburífero de Ecuador. Sí, y para poner esto en contexto, estamos trabajando con datos duros, números que cierran exactamente en marzo de 2026 y con un panorama general que se evaluó, literal, para mayo de 2026. Información fresquísima. Así es. De hecho, el informe técnico que vamos a revisar, que es un análisis de medias móviles y cruce de señales aplicado al sector petrolero, acaba de emitirse hoy mismo, hoy, 12 de mayo de 2026. ¡Wow! O sea, información de hace unas horas. Literal. Y quiero destacar que este no es un documento cualquiera. Integra fuentes súper sólidas. Estamos hablando de cruzar registros de la empresa pública Petroecuador, la Agencia de Regulación y Control, el Banco Central del Ecuador, y todo esto contrastado con métricas internacionales de Bloomberg y la OPEP. Claro. Puro dato verificable, nada de rumores. Por eso el mapa de ruta que tenemos hoy está súper estructurado. Hoy vamos a entender el declive histórico de la producción ecuatoriana. Vamos a analizar las señales de los cruces de precios en los mercados. Y finalmente, vamos a explorar el sorpresivo, diría yo, de locos, aumento del consumo interno de combustibles. Que es una locura, la verdad. Totalmente. Y todo esto para descubrir qué camino le queda a una economía que, pues, se enfrenta a un cambio estructural masivo. Pero bueno, antes de entrar en materia, quiero hacer una pausa reflexiva aquí. Vamos a mantener una estricta neutralidad política e ideológica durante toda la sesión, especialmente porque vamos a hablar de gestiones estatales, de empresas públicas, y es fácil apasionarse. Uy, sí, súper fácil caer en debates de quién tuvo la culpa. Exacto. Pero nosotros estamos aquí como guías. Somos facilitadores de los datos, no somos jueces. Nuestro objetivo hoy es transmitir los hechos y las ideas de forma totalmente imparcial. Me parece perfecto. Que los números hablen por sí solos. Así debe ser. Entonces, vamos a empezar. Acabas de mencionar el tema de las medias móviles. ¿Nos puedes explicar esta lente técnica a través de la cual vamos a mirar el colapso productivo hoy? Claro. A ver, digamos que si tú miras el precio o la producción diaria de petróleo en un gráfico, lo que ves es caos. Picos y caídas por cualquier cosa, una noticia, un problema logístico. O sea, es ruido. Lo que hace una media móvil simple, o SMA por sus siglas en inglés, es promediar un número de meses hacia atrás para limpiar ese ruido. Ok, para ver la tendencia real. Exacto. Y en este informe usamos dos en particular. La SMA3, que es un promedio trimestral, o sea, nos da el pulso rápido del mercado. Y la SMA12, que es anual, y nos muestra la corriente estructural de fondo. Ok. Vamos a desempacar esto con una analogía para que quede súper claro. Es como ir manejando un auto mirando el GPS. Ájala. La línea anual, la SMA12, te dice a qué ciudad vas en general. Pero la línea trimestral, la SMA3, te avisa de los baches inmediatos que tienes enfrente. Esa es una excelente forma de verlo. Y lo fascinante aquí es cuando esas dos líneas del GPS se cruzan. A ver, cuéntame de eso. Matemáticamente, cuando la línea corta, la trimestral, cruza por encima de la larga, se llama un golden cross o cruce dorado. Es una señal alcista. Te dice que el impulso reciente es más fuerte que tu historia pasada. Cosas buenas, digamos. Exacto. Pero si la línea corta se desploma y cruza por debajo de la línea anual, tenemos el famoso Death Cross, el cruce de la muerte. Uy, el nombre ya te dice todo. Es el GPS gritando que se acabó el puente. Literalmente. Es una señal de que la tendencia se quebró hacia abajo de forma agresiva. Y cuando aplicamos esto a la producción en Ecuador, las señales que vimos son escalofriantes. Dame los números, porque sé que el declive estructural ha sido brutal. Brutal es poco.
Fíjate, el pico máximo fue en diciembre de 2014. El país sacaba 17.394 miles de barriles al mes. ¿Una locura de producción? Sí, parecía que no se iba a acabar nunca. Pero si adelantamos el gráfico, el mínimo histórico tocó fondo apenas hace unos meses, en julio de 2025. 4.574 miles de barriles. Wow, espera, estamos hablando de una caída del 70%. Del 73,7% para ser exactos. Es como si a tu empresa le quitaran 3/4 partes de la capacidad de la noche a la mañana. Totalmente. Pero lo loco es que el análisis técnico ya lo había advertido. Hubo un death cross marcadísimo en febrero de 2024. ¿Ok? Y ese cruce predijo asombrosamente una caída adicional del 62% en los 15 meses siguientes. No te puedo creer. Las matemáticas lo vieron venir mucho antes que los políticos. Exactamente. Pero, a ver, perder 3/4 partes de la producción, eso no pasa solo por mala suerte. ¿Cuáles son las causas raíz detrás de esto? Son varias cosas. Primero, la geología pura. Los campos maduros en la Amazonía tienen una declinación natural. Si no les inviertes dinero constante, la presión cae y pierden entre un 8 y un 12% anual. ¿Pierdes un 10% cada año solo por no hacer nada? Así es. A eso súmale interrupciones operativas severas. Tuvimos la fusión corporativa entre Petroecuador y Petroamazonas entre 2019 y 2021. Que administrativamente me imagino que fue un dolor de cabeza. Un caos burocrático que paralizó muchas cosas. Luego, obviamente, la pandemia de COVID-19 que retrasó todo el cronograma de perforación. Y el tiro de gracia, un déficit crónico de inversión de capital. Simplemente no se metió el dinero necesario para compensar el declive natural. Claro, extraes pero no repones. Y esto me lleva a una pregunta incisiva sobre las exportaciones. Dime. Porque viendo el reporte, las exportaciones también cayeron muchísimo y muestran un montón de dead crosses recientes. Mi pregunta es, ¿estamos exportando menos porque el mundo, con todo esto de las energías limpias, ya no quiere ese petróleo o es simplemente porque el pozo se está secando en casa? Los datos son súper claros en esto. Y te confirmo que la caída en exportaciones está impulsada casi en su totalidad por la falta de capacidad productiva interna. O sea, no es falta de demanda. Para nada. Si hoy Ecuador pudiera producir los volúmenes del 2014, el mundo se los comprarían enteros. El problema es que simplemente no hay suficiente petróleo saliendo de la tierra. Bueno, y sabiendo que hay menos barriles para vender, creo que la siguiente parada lógica es evaluar a cuánto se está vendiendo lo poco que logramos sacar. Porque el mercado de precios es una montaña rusa. Uy, sí. Y la volatilidad internacional ha sido de locos. Piensa en el pico de 2008, cuando el WTI estaba a $134. Días dorados. Y luego, compáralo con abril de 2020, en plena pandemia, cuando vimos el WTI a $16.52. Totalmente insostenible. Pero más allá de esos eventos globales extremos, el reporte habla de un descuento crónico en el crudo ecuatoriano, ¿verdad? Así es. Si conectamos esto con el panorama general, el petróleo de Ecuador, que son los crudos Oriente y Napo, siempre históricamente se vende más barato que los referentes mundiales. ¿Hablamos de mucho dinero? Bastante. En promedio se vende a $6.28 menos que el WTI y hasta a $11.26 menos que el Brent europeo. ¡Wow! $11 menos por cada barril es una fortuna perdida. Es un montón de dinero, y la explicación fundamental es física. El crudo de Ecuador es más pesado y es muy agrio. Aquí es donde se pone realmente interesante, y quiero hacer otra analogía para los que no somos ingenieros químicos. A ver. Es como hornear pan. El crudo WTI es como un pan ligero, esponjoso, fácil de digerir. El crudo pesado y agrio es como un pan denso, pesado, lleno de semillas duras. Exacto. El mercado te lo va a comprar, claro, pero te exige un descuento enorme porque meter ese lodo a la refinería cuesta mucha más energía y daña las máquinas por el azufre, ¿cierto? Esa es la explicación perfecta. El azufre es súper corrosivo. Tienes que invertir millones en plantas desulfurizadoras. Por eso el mercado te castiga el precio. Claro. Pero, a ver, leyendo la sección de precios, encontré algo que me pareció rarísimo. ¿El cruce predictivo? Sí. Hay un hallazgo aquí que necesito retarte un poco. El informe dice que hubo un Golden Cross, un cruce dorado, en el precio del crudo ecuatoriano en marzo de 2023. Ajá.
y que ese cruce ocurrió 3 meses antes de que el indicador global, el inmenso WTI, mostrara su propia señal de recuperación. Sí, 3 meses de anticipación. Pero, a ver, ¿por qué una métrica de un país pequeño con producción marginal lograría anticipar una señal de recuperación global de todo el mercado gringo? Es pura suerte estadística. Entiendo perfecto el escepticismo, pero no es suerte. El informe demuestra que esto refleja la mecánica prospectiva de los contratos. Mecánica prospectiva. Explícame eso en español simple. Claro, Ecuador no vende su petróleo como si fuera una tiendita del día a día, con el precio spot de ese segundo. Vende mediante contratos a futuro vinculados a promedios mensuales con ventanas de entrega que son para el próximo mes o más allá. Ah, ok, o sea, el precio que registras hoy es, en realidad, el precio de las expectativas de mañana. Exactamente. Entonces, cuando las refinerías chinas o americanas saben que van a necesitar más crudo pesado en un par de meses, empiezan a pujar en esos contratos ecuatorianos primero. Entonces el crudo ecuatoriano funciona como una especie de bola de cristal simplemente por cómo están estructurados los contratos. Así es, captura la demanda futura antes de que se refleje en el mercado diario del WTI. Es fascinante. Es brillante. Pero bueno, ya analizamos el exterior. Vimos exportaciones, vimos precios internacionales. Ahora quiero que miremos hacia adentro del país, porque el informe revela una divergencia alarmante de las puertas para adentro. ¿Te refieres a los datos de consumo interno? Sí, es una locura. Históricamente, el consumo interno de derivados, gasolina, diésel, era la métrica más estable del país. Promediaba unos 7.370 miles de barriles al mes. Súper parejito. Muy estable. Obviamente tuvimos el choque de 2020. En abril, por las cuarentenas, nadie salía y el consumo se desplomó un 56%. Cayó a 3.234 miles de barriles. Calles vacías, fábricas paradas, lógico. Pero el repunte histórico que vino después es lo que nos tiene preocupados. Hubo un fuerte Golden Cross alcista en julio de 2020 y a partir de ahí el consumo se disparó. Rompiendo récords según Leo. Todos los récords prepandemia. Para finales de 2025, el país consumía más de 10.000 miles de barriles al mes. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel macro? Porque lo veo como una bomba de relojería matemática. Lo es. O sea, por un lado, la producción nacional de petróleo cae en picada. Tienes campos envejecidos y no sacas nada. Pero por otro lado, el consumo de gasolina y diésel dentro del país alcanza máximos históricos absolutos. Esto plantea una pregunta importantísima sobre la supervivencia económica. Porque si tú produces menos materia prima, pero tu gente consume más producto refinado, ¿de dónde sacas la diferencia? Pues comprándolo afuera, me imagino. Exacto. Obliga al Estado a depender masivamente de la importación de derivados refinados a precios internacionales carísimos. O sea, vendes petróleo barato, con descuento por ser pesado, y compras gasolina premium carísima para que los autos en tu país sigan rodando. Así es. Y eso, literalmente, destruye la balanza comercial y devora los ingresos fiscales. Es insostenible en el tiempo. Dios mío. Frente a esta divergencia entre una producción que muere y un consumo que explota, la gente que nos escucha se debe estar preguntando si hay alguna salida. ¿Qué herramientas ofrece este análisis riguroso de medias móviles para evitar el colapso final? Afortunadamente, el informe no solo da malas noticias, sino que plantea una hoja de ruta con recomendaciones urgentes. Vamos a revisarlas. La primera es inversión inmediata. En octubre de 2025, el análisis detectó un muy leve Golden Cross en la producción. ¿Una pequeña ventanita de luz? Exacto. Es una ventana de estabilización muy estrecha. Y la recomendación del informe es inyectar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares en algo llamado recuperación mejorada de petróleo, o EOR por sus siglas en inglés. Ok, EOR. ¿Y eso cuánto petróleo nos devolvería? Se estima que, aplicado a campos maduros, podría rescatar entre 150.000 y 200.000 barriles diarios. Espera, quiero hacer una pregunta desafiante aquí. A ver. Invertir 2.000 millones de dólares en campos que, según acabamos de decir hace 10 minutos, tienen una tasa de declive natural del 12% anual, suena súper arriesgado. ¿El informe sugiere que esto es una apuesta segura o es literalmente el último recurso de un hombre ahogándose? Es una excelente pregunta. Y hay que aclarar la diferencia técnica.
Buscar petróleo nuevo con perforación convencional es carísimo y tardas años en ver una gota. Y capaz que el pozo sale seco. Exactamente. El EOR es diferente porque usas infraestructura que ya existe. Tú ya sabes que el petróleo está allí abajo, pero está atrapado en las rocas. Con la recuperación mejorada, inyectas agua, gas o polímeros químicos para obligar a ese crudo a subir. Ah, es exprimir la esponja que ya tienes en la mano. Eso mismo. Aprovechar esa señal alcista temporal de 2025, exprimiendo los campos maduros, es, según los datos, la única forma de evitar un declive irreversible a corto plazo. Ok, eso ataca el lado de la producción. Pero ¿qué hacemos con el monstruo del consumo interno? Porque la gente sigue comprando autos y gastando gasolina. La segunda gran recomendación es la diversificación industrial, específicamente la refinación. O sea, ¿hacer nuestra propia gasolina? Exacto. El informe dice que debemos aprovechar ese alto consumo interno y verlo no como un problema, sino como una demanda cautiva garantizada. Hay que desarrollar capacidad de procesamiento local para capturar nosotros ese valor agregado. En vez de regalarle el descuento a la refinería extranjera, refinarlo en casa y ahorrarte los dólares de la importación. Tiene todo el sentido del mundo. Totalmente. Y la tercera recomendación es sobre cómo manejamos la información gubernamental. El informe sugiere crear un dashboard institucional. Un tablero de control. Sí, un tablero público mensual basado exclusivamente en estos cruces de señales SMA. Para no navegar a ciegas. Exacto, para tener alertas tempranas reales y no basar las decisiones de inversión en intuiciones políticas o proyecciones optimistas que nunca se cumplen. ¿Qué gran herramienta sería eso para la política pública? Bueno, para resumir toda esta exploración, porque hemos cubierto muchísimo terreno hoy. Un montón de información. Ha sido un viaje increíble, desde los picos dorados de 2014, pasando por fusiones administrativas caóticas, el colapso de la pandemia y esos aterradores dead crosses en los gráficos, hasta llegar a este presente de 2026. Donde la inteligencia de datos prácticamente nos está gritando en la cara. Literal, nos grita la necesidad imperiosa de refinar localmente y de invertir urgente en tecnología EOR. Y esto, para la audiencia que nos sigue siempre interesada en macroeconomía y análisis de datos, es el ejemplo perfecto de por qué las matemáticas importan. Exactamente. Muestra cómo los datos puros pueden predecir crisis nacionales meses antes de que pasen y, sobre todo, pueden ayudar a mitigar riesgos antes de que sean letales para un país. Y esto me deja con un pensamiento provocativo final que quiero que todos se lleven a casa hoy. A ver. Si el consumo interno sigue rompiendo récords de 10 millones de barriles y la producción nacional no logra recuperarse pese a los esfuerzos, ¿qué pasará con el tejido social y económico del país el día en que un exportador petrolero histórico tenga que endeudarse a niveles estratosféricos solo para importar la gasolina que mantiene sus propias luces encendidas? Es una perspectiva muy dura, pero muy real. Algo para reflexionar seriamente, sin duda. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, por tu experticia técnica y por ayudarnos a traducir estos números complejos en, realidad pura. Al contrario, gracias a ti, me encantó desempacar todo esto. Y a nuestra audiencia, gracias por su escucha activa y esa curiosidad constante que los caracteriza. Los invitamos a estar súper atentos a nuestro próximo análisis a fondo. Un abrazo y hasta la próxima.